Gloria a Dios. Pueden pasar los chicos. Bueno, estamos con buen tiempo. El domingo pasado, no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, que nos agarró el pastor, ahí estaba el pastor Don. Así que, pero no era muy tarde, ¿verdad? 9, 10 y 20. Bueno, espero que nos alcance el tiempo, porque yo decía, para ser domingo, no sé si muy largo. Bueno, le voy a invitar a que me acompañe a Romanos 1, versículos 16 y 17. Y también saludo a los hermanos que nos están acompañando en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de parte de los hermanos, un fuerte abrazo, y que el Señor a cada uno de ustedes también los pueda bendecir. Así que desde aquí, que el Señor los guarde y los bendiga. Romanos 1, versículos 16 y 17. El tema de la meditación, enseñanza, como querramos ponerle, es el Evangelio. Amén. El Evangelio que usted y yo conocemos. Poder de Dios. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente. Señor, atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, todo aquello, Señor, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Como le decía, la meditación de esta mañana es el Evangelio, poder de Dios. Usted y yo somos partícipes de este Evangelio. Por este Evangelio es que usted y yo somos salvos. Por este Evangelio es que usted y yo ahora tenemos asegurada una vida eterna. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de vida eterna. Buenas nuevas de liberación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque mire, antes de que el Evangelio llegara a nuestras vidas, no había una libertad de nuestras almas. Estábamos oprimidos. Y fíjense que esta buena nueva la anuncia el profeta Isaías allá en el capítulo 61, versículos del 1 al 4, en donde dice, el Señor me ha ungido, y estaba dando la profecía del Señor Jesús, ¿verdad? La cual Él la confirma en Lucas 4, del 17 al 21. Déjeme leerle rápidamente Lucas 4, del 17 al 21, solo para referencia, ¿verdad? No me quiero detener allí. 4 del 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, fíjese que el Evangelio o la profecía
o de Isaías como la confirmación del Señor en Lucas, detalla a quién van dirigidas estas buenas nuevas. A los abatidos o pobres, quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a los presos u oprimidos, a los enlutados, a los afligidos, a los de espíritu angustiado y vista a los ciegos. Probablemente nosotros estábamos en más de alguna de estas categorías. Ciegos espiritualmente, amargados, angustiados, afligidos, pobres, y no muchas veces pobre por dinero, sino que pobre por nuestra calamidad. Ahora, esto es, no vamos a hablar específicamente de esto, sino del poder que trae el Evangelio. Por eso es muy importante cuando el Señor dijo, id y predicad a toda criatura. ¿Pero qué mandó a predicarles? El Evangelio. Y yo creo que todos en más de alguna ocasión hemos leído y no lo sabemos, ¿verdad? Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque para Pablo esto no era vergüenza. Mire, muchas veces cuando hablamos de vergüenza o lo que dice aquí Pablo, yo creo que a usted y a mí se nos viene a la cabeza el hecho de no avergonzarnos por decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, de que somos discípulos cristianos, que somos evangélicos, que nos congregamos, que creemos en Dios. Y fíjese que en el caso de Pablo, eso no era lo que él se refería con respecto a porque no me avergüenzo del Evangelio, sino que habían calumnias y acusaciones contra Pablo que había llegado a los hermanos que estaban en Roma. Recuerde, la carta va dirigida a los romanos, es decir, a los cristianos que estaban en Roma. Y entonces se habían levantado muchas cosas. Diciendo de que Pablo predicaba de esto, Pablo predicaba aquello, y él empieza a decir, sí, predicamos de un Cristo, al Cristo crucificado. Lo que los judíos no querían que se predicara, porque ellos lo habían crucificado. Entonces, en el caso de Pablo, cuando dice, porque no me avergüenzo, está hablando de que se habían levantado mucha oposición, mucha cosa en los cuales había llegado aún a oídos de estos hermanos que estaban en Roma. Y a cuántos de seguro había como que hecho dudar un poco, pensando, porque de qué manera o por qué razón Pablo viene y dice, miren, no me avergüenzo, no hay esto. Entonces, y él, en vez de avergonzarse, porque yo creo que Pablo en ningún momento se hubiera avergonzado por predicar el Evangelio, sino que al contrario, ¿verdad? Yo creo que se sentía orgulloso no solo de predicar, sino también de dar su vida por amor a Cristo. Ahí mismo en Romanos, acompáñeme, Romanos 3, versículos 7 y 8. Y aquí es donde él se cree que por eso confirma, ¿verdad? Oiga, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mira lo que se había enfrentado Pablo. Dice, pero si por mi mentira, imagínense a lo que habían llegado a decir, de que lo que Pablo predicaba era una mentira. ¿Cuántos habrán retrocedido en predicar el Evangelio? Porque se levantó uno y dijo, lo que tú estás diciendo, y probablemente muchas veces nosotros podemos retroceder, mire, porque podemos decir, yo tengo poco conocimiento, pero más es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y decía, pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa. Y había ahí un problema, y había ahí una dificultad, porque decían que Pablo andaba condenando a la gente. Claro, ¿a quién de nosotros nos gusta que nos señalen nuestros pecados? ¿Verdad que no? A nadie le gusta. Entonces, era todo esto parte de la oposición en la cual se había levantado contra Pablo. Entonces, pero ¿por qué se sentía él orgulloso en el Evangelio? Porque Pablo sabe, y lo sabe por experiencia, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué lo cambió a Pablo? El Evangelio. ¿Qué lo cambió a él? ¿Qué le dio a él poder? ¿Qué le dio a él poder? El Evangelio. Porque el conocimiento del Señor le dio poder. Pablo estaba consciente de algo. Había que llevar el Evangelio. Había que predicarlo sin importar quién se levantara. Dice Isaías también, mire, Isaías dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. También está en Romanos 10:15. Y que este era un privilegio muy grande e inmerecido. Quiere decir que usted y yo somos y deberíamos de ser partícipes de llevar este evangelio. Y muchas veces le dejamos el llevar el evangelio a un pastor, a un misionero, a un maestro. Pero el llevar el evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque el evangelio es el que a usted y a mí nos ha cambiado. Amén. Entonces, en el versículo 16, siempre en Romanos 1, como siempre de acuerdo con Pablo, el término salvación se refiere a la acción de Dios al rescatar al pecador de la condena del pecado. Y ahorita ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, la insistencia de Pablo, mire, Pablo tenía un deseo tan grande que él quería que todos conocieran de Jesús. No solo los judíos, sino también los gentiles. Definitivamente que tenía no solo un amor al evangelio, sino que tenía un amor a las almas. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar de que Pablo, cuando analizaba su vida como Saulo, se dio cuenta que humanamente no hubo nada que lo pudiera detener y confrontar. No hubo nada. Porque para que el Señor lo haya tenido que bajar de donde iba montado y dejarlo ciego, es porque de seguro era de un corazón tan duro que nadie lo iba a poder persuadir. Después dice, ¿verdad?, que él estuvo ahí y él fue de los que estuvieron de acuerdo en que se matara a Esteban. Entonces el deseo de Pablo era predicar el evangelio. No me avergüenzo, no importa lo que se venga a levantar, siempre va a haber oposición. No importa lo que me quieran decir, siempre va a haber oposición. Eso a mí no me va a detener. Entonces, la insistencia de Pablo en que esta salvación es para todo aquel que cree, se repite no una, sino que varias veces en la epístola a los romanos. Fíjense ¿por qué razón? Muchas veces no nos detenemos, y ahorita me estoy saliendo un poquito, no nos detenemos para poder entender mejor la palabra. Usted debe también entender a quién iba dirigido. ¿Por qué se escribe esto? Era para los romanos. Y Pablo decía, al que cree, recibe salvación. Entonces, y habla ahí, ¿verdad?,
al judío primeramente y después al griego, a los gentiles. Recuerde que el Señor llama a Abraham para sacar de él un pueblo santo y que Israel predicara el evangelio. Es que ese era. ¿Por qué razón el Señor forma a Israel? Lo forma porque Él quería tener solamente un pueblo escogido y las demás naciones que vivieran como quisieran. No. Israel es formado para llevar estas buenas nuevas. Y fue tanto el orgullo de creerse de que somos los escogidos que se les olvidó por qué habían sido formados o para qué habían sido creados, que era para predicar a Jehová. Y no lo hicieron, se endurecieron, se envanecieron. Y tuvo que venir el Señor a predicarles otra vez a ellos y no lo aceptaron y lo rechazaron. Y dice la palabra que como ellos lo rechazaron, a nosotros también se nos fue dado. Entonces, es muy interesante que la epístola a los Romanos habla mucho de la justificación por medio de la fe. Ahora, decimos que el evangelio es poder. Y esta palabra poder viene de dunamis o dinamis, de donde procede el vocablo dinamita. Y fíjese, ¿a dónde ocupa esta palabra? No es poder solo por el que tener fuerza o levantar algo, sino que imagínese ¿qué palabra ocupar para decir? El impacto de una dinamita, ¿verdad? Que la dinamita es capaz de poder quebrar una piedra. Algo muy duro. ¿Cómo estábamos nosotros en nuestros corazones? Corazones de piedra. El Señor dijo, ustedes han endurecido y tienen corazones de piedra, pero no se preocupen. Les voy a enviar el evangelio para que hoy tengan corazones de carne, corazones sensibles. Entonces, el poder de Dios es una fuerza infinita que nos ha traído salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio no es letra muerta, sino poder en acción. Amén. Entonces, mire, no solo es la capacidad del evangelio para destruir fortalezas, porque Pablo también lo dice, ¿verdad? Que es para destruir fortalezas, de lo que el Señor nos da, sino que esta es una fuerza, pero con energía, dinámica. Porque no solo es que el Señor vino y nos salvó, sino que vino, nos salvó y empezó una transformación en nuestras vidas. No se quedó algo rezagado, sino que ha ido algo aumentando. Entonces, quiero entrar ya en el tema porque tenemos menos tiempo hoy, pero la palabra o el vocablo salvación abarca 3 aspectos. Y esto lo vamos a ver muchas veces en la Biblia, que muchas veces las cosas están divididas en 3. Pero no estoy diciendo que aquí se cumpla la cabalidad, no. Estoy tocando 3 puntos. Y fíjese, el primero es cuando nosotros recibimos este evangelio, como punto A o 1 es, vino la salvación de la culpa del pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, llenos de culpa, miserables. Porque ahora que estamos en el Señor nos damos cuenta de que hoy tenemos vida. Mientras no teníamos al Señor en nuestros corazones, nosotros creíamos que estábamos bien, pero alguien sin Cristo está lleno de culpas. No estoy diciendo de que, como muchos dicen, que al venir todas las cosas se arreglan. No, pero qué importante es poder vivir sin culpa. Nos hemos equivocado, cometimos errores, pero ese evangelio ha traído paz y tranquilidad a nuestras vidas. Y hoy nos ha quitado la culpa. ¿Qué es culpa? Fíjese
Fíjese que esto no lo saqué del Strong, no lo saqué del griego, no lo saqué del interlineal, lo saqué de la RAE o de un diccionario común. La culpa es la falta o delito que una persona comete voluntariamente. ¿O no sucede eso cuando hoy en el Señor nosotros le fallamos? ¿Qué sentimos? Culpa. Pero tenemos el Evangelio, ¿verdad? Que es el que nos libra, el que nos sana. Pero mire, ¿cómo estábamos? ¿Por qué estoy tocando esto? Porque tal vez alguno de ustedes necesita salvación. No, hermanos. No, es para que veamos a dónde el Señor ahora nos tiene. Y también por qué es necesario predicar el Evangelio. Muchas veces no se va a poder ir y predicar, no se va a poder ir y predicar y uno quisiera invitar a alguien para decirle, mire, le quiero hablar de Cristo. Tal vez la gente no va a permitir, otros sí. Pero qué importante es el testimonio que nosotros damos. Entonces, cuando yo doy un testimonio de quién soy, ese evangelio se vuelve poder para aquel y ve a aquel que en mí hay algo diferente. Ve a otra persona que en usted haya algo diferente. Hemos sido librados de la culpa de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados antes de Cristo. Ahora yo le digo, ¿usted todavía siente culpa por el pasado? Pues yo le digo, no debería. Porque una cosa es que afrontemos las consecuencias, ¿verdad? Y otra cosa es que vivamos con culpa. Pero si usted vive con culpa, entonces el Evangelio no está obrando como debería de obrar. Porque, como leíamos la profecía de Isaías en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para traer liberación. Para aquel que estaba preso, para aquel que estaba enfermo, para aquel que estaba pobre, para aquel que estaba desahuciado, para aquel que estaba triste. Entonces, la liberación de esa culpa, repito otra vez, no quiere decir que que estamos exentos de pagar ciertas consecuencias. Porque, mire, muchas veces hay personas que han fumado 30, 40 años. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y muchos de ellos han llegado al Señor porque les dijeron, tiene cáncer. Y tal vez fue el mecanismo, la forma que el Señor ocupó para que alguien pudiera. ¿Cuántas personas han llegado al Señor porque tienen cirrosis? ¿Cuántas personas han llegado porque estaban a punto de perder o perdieron sus familias? Y es posible que no recuperaron su salud. Y es posible que tal vez ya no iban a recuperar sus familias porque las perdieron. Pero eso no significa de que no haya un nuevo inicio. Y eso no significa de que tenemos que pagar consecuencias. Pero alguno de nosotros es esclavo todavía de la culpa. ¿De algo? Por eso, ahora entiende por qué Pablo insistía en no pecar. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque fíjese que así como el Evangelio tiene poder, la culpa también tiene poder. ¿Poder para qué? Poder para alejarnos de Dios. Poder para enfriarnos. La culpa tiene poder ¿para qué? Para pecar. ¿O no es así? ¿O no cuando uno falla, cuando uno peca y se siente culpable, muchas veces dice, bueno, ya pequé, ¿verdad? Ya lo hice, hoy lo voy a terminar de hacer. Y también la palabra nos enseña, dice, que el pecado se origina en nuestra concupiscencia y solo el hecho de ahí que se formara
y lo pensáramos, dimos ya a luz el pecado, ya hubo pecado. Pero muchas veces esa culpa nos lleva a ¿qué? A volvernos hacedores, practicantes. Entonces, el Evangelio tiene poder. ¿Poder para qué? Para que podamos ser libres de la culpa. Para que podamos ser libres y no pecar. Y esto lo podemos ver también usted se recuerda cuando estudiamos la santificación, ¿verdad? La santificación inicial. Esta salvación de la culpa es esa santificación inicial en la cual el Señor nos dio salvación y nos dio perdón por nuestros pecados. Y en el perdón de nuestros pecados vino a quitar la culpa que había sobre nuestras vidas. El primero, como le decía, era salvación de la culpa del pecado. El segundo es salvación del poder del pecado. Mire cómo son las cosas. Una cosa es pecar y otra cosa es la culpa, ¿verdad? Amén. Pero también vino a traer salvación del poder del pecado. Por eso decía el apóstol Pablo que debíamos de ser santificados, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso nos llama a vivir una vida de santidad. Entonces estamos hablando del proceso de la santificación progresiva. Ahora, fíjese, la culpa me lleva a pecar. Y el pecado, cuando yo peco, vuelvo a ceder o vuelvo a caer en el dominio del pecado. Entonces, ahora hago una pregunta a aquellos que somos creyentes, que hemos aceptado al Señor. ¿Cómo podemos afrontar el no pecar? Por medio del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, el predicar su palabra, el meditar, el escudriñar, es lo que nos va a mantener alejados de esto. Porque no podemos ni debemos seguir un poder que domine nuestras vidas para pecar. Todos tenemos luchas. Pero quiero decirle algo. Recuerde esto. Su lucha y mi lucha es hasta que el Señor venga. No crea que no vamos a tener luchas mientras estemos aquí. No quiere decir que un día se van a acabar las luchas. No es así. La lucha en nuestras vidas es una continuidad. ¿Por qué tomamos regularmente la cena del Señor? Porque no sé cuántas veces, Señor, ayúdame, fortaléceme, que pueda salir adelante. Ahora, trajo salvación, porque antes sobre nosotros había un poder. ¿Por qué el poder? Porque era un poder que operaba y nos había cegado y nos mantenía en pecado. Entonces, antes nosotros no podíamos cambiar, no podíamos dejar algo. ¿Qué nos mantiene alejados de ello? El Evangelio. ¿Qué nos mantiene en santidad? El Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Éramos hijos de desobediencia. Dice en Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira por naturaleza. ¿Pero qué lo cambió a usted? El Evangelio. Y cuando me refiero al Evangelio, me refiero a su palabra. ¿Qué predicaba Pablo? Que aquel Jesús había venido del cielo y lo crucificaron, pero que esa muerte trajo salvación y redención para nuestras vidas.
¿Qué necesitamos nosotros para luchar en nuestras, valga la redundancia, en nuestras luchas diarias? No olvidarnos que nos ha dado salvación. Es cierto, pecamos, ¿verdad? Porque todos pecamos. Pero a diferencia de antes, hoy estamos en un proceso transformativo. Entonces, si la salvación nos vino a sacar del reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, no permitamos volver a ese reino. No confíe en sus fuerzas. No confíe en su conocimiento. No confíe en que usted tiene la capacidad. No confiemos en muchas cosas. Fíjese, el pecado tiene poder. ¿Y cuál es el propósito del pecado? ¿Cuál es el poder del pecado? Destruirnos. ¿Y cuál es el propósito, el poder del Evangelio? Darnos salvación, rescatarnos. Mire, ve por qué, ahora tal vez usted puede entender un poco más por qué Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántas cosas se pueden levantar y nos pueden llevar a retroceder? Pablo decía, se han levantado, han levantado calumnias, han dicho mentiras. Cuando usted se sienta atacado, medite. ¿Por qué se levantan las cosas contra mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está buscando? Mire, tal vez usted y yo no vamos a pecar en el sentido de que vamos a ir a hacer algo, pero podemos pecar de otra manera. ¿Cómo? Enojándonos. ¿Y el enojo a qué da paso? A la ira. ¿Y el enojo a qué da paso? A la amargura, a los pleitos, a las disensiones. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, es que hay tantas cosas, porque el propósito de Satanás es levantarse contra nosotros cada día. Pero se nos ha dado un evangelio que tiene poder. Por eso debemos de ser libres de la culpa. Lo que fue en nuestro pasado ya quedó ahí en el pasado. El Señor dice que agarró nuestros pecados y lo tiró a lo más profundo de la mar. Seamos libres. Y ahora cuidémonos. ¿Por qué? Porque ese poder que había, oiga, estoy hablando en pasado, que había sobre nosotros, nos hacía vivir en los deseos de nuestra carne. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque ¿quién de nosotros no ha sido tentado? ¿Y quién de nosotros no ha cedido alguna vez a hacer la voluntad de la carne? Entonces había un poder del pecado. Quiere decir que el pecado tenía poder sobre nuestras vidas, porque hacíamos lo que el pecado quería que hiciéramos. Pero ahora el Evangelio tiene poder. ¿Poder para qué? Poder para afrontar cualquier cosa que se levante en nuestras vidas. Este dominio era completo. Porque aún nuestros pensamientos, mire, es que era completo. No solo es el hecho de hacer algo, sino que desde nuestros pensamientos hasta el hecho de practicar o hacer, éramos dominados por este poder. La pregunta es, ¿por quién soy dominado yo ahora? Yo espero que su respuesta sea
Bueno, estoy tratando, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que gobierne mi vida. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. He escuchado o he leído muchas veces a gente hablar con respecto de los tiempos. Y miren, por ratos uno empieza a meditar y predicamos, ¿verdad?, de que el Señor está pronto por venir. Pero ¿cuántos no hemos escuchado esto desde hace muchos años? 40, 50 años, 30 años, 20 años, y el Señor no viene. ¿A cuántos esto los ha hecho retroceder? ¿Y cómo están ahora? No importa el tiempo que tengamos que esperar. ¿Es difícil seguir a Cristo? Sí, es difícil seguir a Cristo. ¿Será que alguna vez le dijeron al apóstol Pablo, Pablo, tú hablas de que el Señor ya va a venir pronto, pero ya pasó 10 años? Pablo, mentiroso, hace 10 años me dijiste que el Señor venía y no ha venido, porque no me avergüenzo. Porque lo que se pueda levantar contra mí no me va a hacer retroceder. Ya fui librado de la culpa, del poder de la culpa. Ya fui librado del poder del pecado. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos y a aquellos que estaban congregados? Espérense, todavía no vayan a Jerusalén, pero cuando lleguen allá, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder. ¿Y qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación, el cual usted y yo hemos disfrutado y hemos conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos. Y la razón por la cual habla de las, fíjese, hay una importancia porque habla y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todo. Está hablando, fíjese, hace la referencia como que fuera aquí de la ciudad, el condado, el estado, el país y fuera del país. Que el alcance debería de ser completo. ¿Para qué ha recibido usted poder y para qué hemos recibido poder? Para luchar contra el pecado. Porque ese poder es el que nos mantiene fuera del dominio del pecado. Entonces, ejerzámoslo, mantengámoslo, afrontemos. No es fácil, sí, no es fácil. Se van a levantar contra nosotros, nos van a querer, sí, nos van a querer tumbar. Entonces, usted y yo, digamos, hay algo que me quiere estorbar. Y ahora, como último punto, nos dio salvación de la presencia del pecado. ¿A qué me refiero con esto de salvación de la presencia del pecado? Está hablando de la condenación eterna. Porque este evangelio, ¿de dónde nos sacó? De una condenación eterna. Su salvación nos da entrada al cielo. El que cree, amén, el que cree es salvo.
Fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos sacados de una condenación a una vida eterna. Porque es necesario que nosotros vivamos el Evangelio. Porque tenemos una promesa de que Él un día vendrá por nosotros. Entonces, no nos desanimemos, luchemos, afrontemos. Mire, usted y yo tal vez, no voy a hablar por usted, voy a hablar por mí. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos olvida muchas veces, de que nosotros estábamos condenados eternamente? Había una condenación sobre nuestras vidas. No éramos partícipes de lo que hoy disfrutamos. No éramos partícipes de esta salvación. Y muchas veces podemos decir, no, pero como yo me considero iglesia y yo ya estaba predestinado. Sí, pero a pesar de eso, Él murió por usted y por mí. Y que yo sea iglesia no me hace mejor o me tengo que sentir más orgulloso. No, debo de cuidarme más. Porque al final, que yo sea iglesia no significa que el Señor no va a tomar cartas en el asunto y va a pasar consecuencias. Había una condenación eterna que fue cambiada por ese sacrificio. Por eso Pablo predicaba de ese Jesús crucificado, que su muerte trajo salvación. ¿O cuál es nuestra razón de congregarnos? ¿O cuál es la razón de ser hijos de Dios? ¿Por qué usted y yo somos creyentes? ¿Por qué usted y yo venimos a la iglesia? ¿Por qué usted y yo tratamos solo por el hecho de que se ha vuelto una costumbre? Estamos mal, estamos equivocados. Porque debería de haber una gratitud. ¿Por qué me congrego? Porque me dio salvación eterna. ¿Por qué me congrego? Porque necesito de Él. ¿Por qué me congrego? Porque yo solito, si agarro mi vida, me voy a perder. ¿Por qué me congrego? Porque debo de estar agradecido con el sacrificio, con el amor, con la misericordia. ¿Por qué me congrego? Porque soy hijo de Dios. ¿Por qué me congrego? Porque fui librado de la culpa del pecado. Porque fui librado del dominio del pecado. Y me congrego porque un día voy a estar con Él toda la vida. Me sacó de esa condenación. Pareciera que la vida del creyente muchas veces no le damos la importancia a esa muerte. Y créame que no estoy predicando esto porque hoy teníamos cena del Señor, no. Qué bendición que tocó este día. Por eso más adelante Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Aquí podemos tomar dos maneras, tanto para nuestra vida aquí en la tierra y para nuestra vida en el cielo. ¿Por qué? Porque fíjese que esa muerte del Señor no nos trajo una vida, una nueva vida eterna, sino que nos trajo una nueva vida mientras estemos aquí. Porque por medio de esa salvación, porque por medio de esa salvación, si morimos, está la promesa de que resucitaremos. Y ya no para condenación. Quiere decir que si en Cristo yo muero, y va a haber una resurrección, pero para condenación. Y también dice que por ese evangelio, por ese sacrificio de esa cruz, y si no morimos, seremos transformados por esa fe. Fíjese, cuando habla aquí, cuando dice más el justo en el versículo 17, fíjese, cuando dice más el justo por la fe vivirá. Fíjese que este en el original, no puse cuál es la letra, se me fue. Este vivir, habla de volver a vivir. Mire, qué increíble. Cuando dice, mas el justo por la fe
Fíjense que no solo está hablando de nuestro diario vivir, sino que dice, mas el justo por la fe volverá a vivir. ¿A qué está hablando? Después de muerto. Y otro diccionario hace mención que se refiere a vivir en la gloria de la vida eterna. Entonces, la promesa que está aquí en Romanos es para que no importa si morimos, no importa lo que suceda, vamos a vivir eternamente. Vivir, volver a vivir. Increíble. Quiero ir concluyendo. Yo espero haberme dado a entender esta mañana. El Evangelio tiene poder, hermanos. Nosotros queremos afrontar nuestra vida. Debemos de meternos en su palabra. Vivir según Cristo. Vivir lo que dejó. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Es palabra dinámica, no es palabra muerta. ¿Qué necesitamos para afrontar lo que se levante? Su palabra. Como le dije al principio, esta salvación era primeramente para el judío. Israel la recibió de Jesús y de los apóstoles. Al rechazarlo, el Evangelio fue ofrecido a aquellos que llamaban paganos o gentiles. Usted y yo. Pero después dice, ahora judíos y gentiles están en el mismo nivel de Dios. Mire, la medicina no cura si el enfermo no se la toma. Se lo voy a repetir otra vez. La medicina no hace ningún efecto si el enfermo no se la toma. La medicina no hace ningún cambio si el enfermo no sigue las indicaciones. La medicina no tiene ningún efecto si no se toma a la hora y la forma en como el doctor ha dicho que se debe de tomar. Por eso, este poder es para todo el que cree. ¿No será que ahí estamos fallando? En no creer por completo. ¿Cuántas veces hemos sido vencidos? ¿Cuánto nos falta creer? ¿Usted creyó? Sí, amén. Entonces, déjeme decirle algo, tenemos vida eterna. Pero mientras estemos aquí, también necesitamos de esa fe para creer, para afrontar todo lo que se levante en contra de nosotros. ¿Cuál es la medicina que cura? La palabra. ¿Cuál es la medicina que sana? La palabra de Dios. ¿Cuál es la medicina que puede arreglar las cosas? La palabra de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todo lo que tú arruinaste, dice el Señor. Todo en lo que nosotros nos paseamos. Él tiene poder, pero primero es reconócelo. Usted y yo tenemos la medicina, pero tenemos al doctor. Entonces, tomemos de ahí. Cuando el Señor dice, mas el justo por la fe vivirá, es la promesa del apoyo de Dios contra los enemigos, para protección y liberación. ¿A quiénes? A los justos. ¿Por qué? Porque Él es fiel.
porque Él lo ha prometido. Y lastimosamente los falsos evangelios ocupan porciones de la Biblia y le dan que cuando uno las repite pareciera que está hablando de estos falsos evangelios. Pero lo que Él ha prometido, sí es cierto, Él lo cumple. Y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y encontraba un comentario que me gustó y decía que esta parte de la más el justo por la fe vivirá, dice que se puede construir en dos maneras y me gustó, dice, el que es justo por la fe, el que es salvo por haber creído, oiga, va a vivir. Y el que es salvo vivirá por haber creído. Pareciera como que fuera lo mismo o fuera un trabalenguas. No. El que es salvo porque creyó, va a vivir. Y el que es salvo, vivirá porque ha creído. Aquí el apóstol Pablo lo pone de los dos sentidos. El profeta Habacuc parece que le da un sentido, pero aquí lo pone. ¿Por qué? Porque usted y yo, solo mediante la fe, podemos ser justos a los ojos de Dios, salvos. Así que usted y yo, que somos justos por haber creído, tenemos ahora esta bendición. ¿Y cuál es? Viviremos aquí conforme a lo que Él le plazca, es decir, a su voluntad, pero también tendremos una vida eterna. ¿Qué le quiero decir con esto? Y con esto cierro, con esto termino. Miren, nada del mundo, nada humano se compara a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, que su palabra, que este evangelio que tiene poder, nos ayude a afrontar todo lo que se pueda levantar contra nosotros. Dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero es para el que cree. ¿Será que nuestro problema es la incredulidad? ¿Qué pasó en algunas porciones en las cuales vemos que el Señor habla hombres de poca fe? ¿Ah? ¿Cuál es el término que le dice? Por la incredulidad. ¿No será que algunos de nosotros somos vencidos porque todavía no creemos como deberíamos de creer? ¿No será que tal vez no es que seamos vencidos, pero sí nos cuesta avanzar en la vida espiritual? ¿No será porque tenemos incredulidad? Porque nos falta fe en nuestras vidas. Por eso el apóstol decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder poder para salvación a todo aquel que cree. 17. Porque en el evangelio, oiga, la justicia de Dios se revela por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creerle a su palabra. Y si nos hace falta, digámosle, como le dijeron a aquellas personas, Señor, ayuda a mi incredulidad. Tal vez es lo que necesitamos para poder afrontar todo lo que viene. Padre, te
damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, nos hiciste libres de la culpa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces todavía tenemos culpa? ¿Cuántos de nosotros te hemos fallado, Señor? Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está ese poder? ¿Por qué no se cumple en mí lo que tu palabra dice? Tu palabra también dice, al que cree, todo le es posible. Pero muchas veces ocupamos ese versículo para poder obtener algo material. Y no lo ocupamos para nuestra lucha diaria. Recuerda, hermanos, el Señor no está en contra, y su palabra tampoco está en contra de que usted sea prosperado. Pero de nada sirve tener una prosperidad si nuestra alma no está rendida a Él. ¿Será que los anhelos de nuestra alma no son conforme a su palabra? Y por eso no tenemos poder. Ahí está la promesa. Cuando el Señor dio la promesa de recibiréis poder, lo dijo para ambos. No hizo una distinción, más el hombre que la mujer, o más la mujer que el hombre. No dijo de razas o de etnias. Es para el que cree. ¿Creemos a su palabra? Al que cree, todo es posible. ¿Sabe por qué todo es posible? Porque el que cree se somete a la voluntad de Dios. Por eso en la carta a los Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo. Cuando estoy en Cristo, puedo hacer que las cosas cambien. Cuando estoy en Cristo, entonces no soy derrotado. Cuando estoy en Cristo, entonces no soy vencido. Padre, ayúdanos a que tu palabra se vuelva poder en nuestras vidas. El Señor le dijo a Josué, medita de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y sabes qué? Nadie te podrá hacer frente.
esa promesa sigue para usted y para mí. Ayuda a nuestra incredulidad, porque tu palabra, porque tu evangelio tiene poder, poder de salvación, poder de liberación, poder de sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tú eres fiel. Señor, llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, hermanos, que el miércoles a las 7:30 es la enseñanza de doctrina básica y el jueves es el estudio bíblico. Amén. Así que recuerden, domingos 8:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga.